Da la sensación, cuando nos remontamos en el tiempo, aproximadamente 10-12.000 años atrás, que ese mundo estaba hecho a escala de gigantes. Es posible que cuando hablamos del concepto gigante, pues para muchos sea poco menos que una fricada, pero no lo es, porque realmente cuando te acercas a los mitos, descubres que el mito era la forma que tenía el hombre del pasado para contar la historia y que todo el mundo la entendiese. Por lo tanto, si tú escarbas en el mito, encontrarás que hay un sustrato real. Cuando viajamos, por ejemplo, a lugares como Tiahuanaco, en el altiplano boliviano, te das cuenta de que esa ciudad es o está hecha a escala gigantesca. El mito nos dice que aquí habitaron una suerte de gigantes junto a los seres humanos. Fue en el tiempo de los dioses, el tiempo de los viracochas, y de hecho todavía allí encontramos una puerta, la puerta de las estrellas, a través de la cual los hombres y los semidioses podían acceder al reino de los dioses. Cuenta también la tradición que el hombre, quizás en su soberbia, pues retó a los dioses, y estos rompieron la puerta para evitar el contacto. Y no solo eso, además les envió el Uno Pachacuti, el gran diluvio, una de las escenas que vemos replicadas en más de 500 culturas del tiempo antiguo. La cuestión es, ¿existieron los gigantes? Quizás cuando nos hacemos esta pregunta no tenemos que pensar en seres de 4, de 5 metros, sino con solo ver a una persona hace 3, 4.000, 5.000 años, con 2 metros, 2 metros y medio, ya estamos hablando de alguien muy alto. Y esto es lo que nos encontramos, por ejemplo, cuando analizamos los últimos estudios que se han realizado correspondientes a la cultura Varna. Esta cultura se asentó durante mucho tiempo a orillas del Mar Negro, sucumbió a raíz de un tsunami, y los restos que se están encontrando hoy en día, las excavaciones que se están realizando, están desvelando que hay tumbas con personajes de más de 2 metros de altura. Pero es que dentro de ese mito, quizás el culmen lo encontramos en el país de los imposibles, en Egipto. Nos cuenta la tradición que hace miles de años, aproximadamente en el 10.500, 11.000 a.C., cuenta la tradición, repito, que habitaron una suerte de semidioses. Los llamaban la Compañía de Horus, los Ensu-Hor. Estuvieron durante 6.000 años en el periodo predinástico, hasta que empezó la primera de las dinastías faraónicas con Menes. Se dice que fue un mito, por lo tanto no debería de haber vestigios más allá de la propia palabra, pero los hay si empiezas a buscar. Hay lugares, por ejemplo, como el templo de Abidos, el templo de Seti I, donde encontramos una sala, la sala conocida con el nombre de los ancestros. Ahí vemos una escena verdaderamente sorprendente. Está Seti I junto a su hijo, Ramsés II, delante hay 75 cartuchos que representan a los 75 principales gobernantes del antiguo Egipto. Pero es que esta escena justo enfrente, en la pared de enfrente, está replicada. Y ahí podemos ver a Seti I con Ramsés II y unos cartuchos que no deberían de estar ahí, porque los nombres que se dan son precisamente los de estos semidioses, los que supuestamente gobiernan Egipto durante 6 milenios. ¿Qué se decía de ellos? Pues que eran unos personajes bastante fornidos, muy altos, de aspecto leónido, cabello largo, barba larga, e incluso se ha llegado a plantear que uno de los monumentos más carismáticos del antiguo Egipto, la gran Esfinge de Gizeh, realmente lo que está representando es la presencia de estos seres. Si observamos la Esfinge veremos que es un cuerpo de león muy grande con una cabeza muy pequeña. La cabeza, en teoría, correspondería al faraón Kefren. Pero hay quien baraja la posibilidad de que esa cabeza inicialmente fue picada por el mismísimo faraón para hacerla a imagen y semejanza, pero que lo que había antes representaba precisamente a estos semidioses. De hecho, en el año 1991 hay un geólogo de la Universidad de Boston llamado Robert Scholl que realiza una serie de dataciones sobre el foso de la Esfinge. Él considera que este monumento ha sido tallado en una montaña natural, por lo tanto empezando desde abajo, sería la parte más antigua, y ahí ve rastros de erosión que le permiten precisamente remontarse al tiempo en el que esta Esfinge es tallada, 10.500 a.C., la época en la que gobiernan precisamente estos Ensu-Hor. Hablar de gigantes en el pasado yo entiendo que es algo verdaderamente complicado y en ocasiones hasta polémico, pero si atendiésemos a la posibilidad de que hubieran existido, nos podríamos encontrar
con la explicación a monumentos que hoy en día no somos capaces de replicar. En pleno siglo XXI, con la tecnología que tenemos, no somos capaces de saber cómo se construyó, por ejemplo, la Gran Pirámide de Keops. Estamos ante un reto difícil de asumir, porque evidentemente los libros de historia están escritos y cambiar las letras de esos libros es muy difícil. Pero la sensación que da es que existió otra humanidad, una humanidad diferente a la nuestra, que dejó una serie de prodigios irrepetibles a lo largo de todo el mundo, lo cual nos viene a, en cierto modo, a demostrar que estaban interconectados, que partían de una cultura común y que esos vestigios están ahí. Lo que pasa es que no solo hay que encontrarlos, sino que además también hay que saber leerlos.